distintos territorios que ha señalado en materia sancionatoria de la administración pública. Pasamos ahora al siguiente disertante, que es el doctor Gustavo Espacarotel. El doctor Gustavo Espacarotel es juez y actual presidente en la Cámara de Apelación Contencioso Administrativo de la provincia de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo Económico de la UCA, es profesor titular de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Universidad Católica de La Plata, Administrativo 1, es profesor del Máster en Derecho Administrativo de la UCA, es profesor de Derecho Constitucional Profundizado en la especialidad de la Universidad Católica de La Plata, es profesor adjunto de Derecho Administrativo de la Universidad Nacional de La Plata y asesor académico del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, asesor académico de la Escuela de Abogados de la Asesoría General de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, vocal de la Honorable Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y autor del libro Recursos Judiciales en el Proceso Contencioso Administrativo. El doctor Gustavo Espacarotel disertará acerca del derecho humano a la salud y tutela judicial y administrativa. Doctor Espacarotel, tiene la palabra. Muy bien, espero que me escuchen bien. Buenas tardes, realmente es un honor estar en este importante congreso. Agradezco a sus organizadores, al doctor Libardo Rodríguez Rodríguez y al doctor Julio Contegrán, procurador de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Habitualmente también le agradezco a María José Rodríguez, la doctora, que tiene la gentileza siempre de invitarnos habitualmente año tras año a estas importantes jornadas que realmente están teniendo un vuelo internacional muy importante. Agradecer como siempre a los compañeros de panel, ilustres académicos y juristas. Para mí es un honor estar con la doctora Ábalos, el doctor Fernando García Puyes, el doctor Alejandro Chamatrópulos. Bueno, hechos estos saludos de rigor, vamos a abordar el tema que nos hemos propuesto desarrollar. Es un tema trascendente, es un tema que sin duda tiene una relevancia importante en los tiempos de pandemia, que nos vienen azotando ya prácticamente, va a ser casi 2 años a la humanidad. Sigue poniendo sin duda la pandemia de manifiesto las desigualdades que ya existían en la sociedad mundial. No hay duda que el derecho a la salud, y más precisamente hablando, el derecho a la protección a la salud, cobra una relevancia muy importante con el desarrollo humano y la pobreza mundial, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que esta pandemia, que poco menos no cabe duda que no está en retirada, afecta pero mucho más gravemente y acentúa las desigualdades en los grupos vulnerables, adultos mayores, discapacitados, niños, LGBTI, poblaciones sin vivienda, desocupados, poblaciones rurales, barrios de emergencia, que han enfrentado sin duda de una manera muy diferencial el impacto y la incidencia que ha tenido en la vida humana y en la dignidad humana la afectación en la salud. 5 millones, más de 5 millones de vidas ha cobrado esta pandemia, y es por eso que hoy la garantía a la protección del derecho a la salud se erige cada vez más en su reconocimiento como un derecho humano a la dignidad de la persona humana. Derecho humano y dignidad de la persona humana son pilares fundamentales en la vida social del ser humano. A través de ellos, ¿qué se logra? Y se logra el reconocimiento de la condición de la dignidad y de la capacidad de asumir como ser gregario el reconocimiento en sí mismo y la igualdad con sus semejantes, el respeto recíproco, la justicia, el bienestar de la vida, generándose un sistema axiológico, si se quiere, en donde la empatía contribuye a la generación de relaciones humanas en concordancia con ¿qué? Con los valores universales que ya objetivamente habían sido declarados por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Esta dimensión, sin duda, del derecho a la protección a la salud como un derecho humano fundamental inherente a la condición humana, es decir, sin necesidad que haya un reconocimiento expreso, sino que viene como bagaje el círculo vital de derechos de la persona. Una de las condiciones fundamentales que tiene es que es un derecho interdependiente.
¿Esto qué explica? Explica la correlación entre los derechos humanos y el derecho humano a la salud fundamental. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales lo ha reconocido como el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental. Está claro que esta referencia no se limita solamente al derecho a la atención a la salud de una manera prestacional, sino que reconoce dentro del contenido esencial, del núcleo vital del derecho, que abarca una amplia gama de factores que son sustrato socioeconómico para promover ¿qué? Promover las condiciones preeminentes, necesarias, preexistentes para que la persona pueda llevar una vida sana, lo cual extiende el derecho a ¿qué? A los factores determinantes básicos para su acceso y disfrute. Llámese a la alimentación, la nutrición, la vivienda, el acceso al agua potable, a las condiciones sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo dignas y seguras, sanas, y algo que no es menor, en razón de, insisto, la pandemia que nos azota, y es al derecho a un ambiente sano. En estas conferencias que, digamos, como la contracara de la moneda que nos ha traído la pandemia, nos ha permitido unirnos a través de la tecnología, el filósofo Manuel Atienza, profesor, cuando he tenido la ocasión de estar estudiando allí por aquellas latitudes, Manuel Atienza nos decía, claro, acá el derecho sin duda aparece como un derecho coercitivo, porque automáticamente la pandemia nos ha fijado límites naturales consustanciales a las libertades humanas. Y paradójicamente, ese límite empezó a gigantar las desigualdades, económicas fundamentalmente, las caídas del PBI que fueron cuantiosas del 15-20 puntos, y partiendo de un plafón de marcha, en las sociedades todavía en desarrollo, esto se acentúa mucho más. La pobreza se incrementó, la educación ha decaído, la salud y las comorbilidades han generado nuevas patologías y han generado desatenciones que han llamado a los jueces a tener que garantizar prestaciones de salud ajenas, allende a la pandemia, cardiológicas, oncológicas, patologías que hacen al normal desenvolvimiento motriz, por ejemplo, el tratamiento de la atención domiciliaria frente a una ACV. Hemos tenido desde la justicia que atender esas demandas que naturalmente tenían atención recipendiaria en los efectores de salud. La cuarentena limita libertades esenciales, compromete la dignidad humana. Casani hoy, junto con el doctor Contegrán, hablaban de la solidaridad y los valores del bien común. El principio de solidaridad se une de subsidiariedad, y es así que los sistemas de salud vienen de alguna manera de consumo, los efectores, y ahora vamos a hablar de ellos singularmente, a poder brindar un auxilio a esta situación. Digo que es importante también el sustrato de la protección del medio ambiente, porque hoy está demostrado que la pandemia ha tenido un origen zoonótico y que rápidamente en 3 meses la globalización lo expandió en todo el mundo. La extinción de especies, el tráfico de animales, la circulación de personas, bienes y servicios hacen que una transmisión global en 6 meses llevó ya casi en aquel momento 1 millón de muertos y hoy se quintuplicó. Las respuestas de los sistemas fueron sanitarias. Algunas fueron medievales, como la cuarentena, y siguen siéndolo ahora en Europa con la 5ª ola. Ya habíamos hablado de la caída del PBI, pero no hemos hablado de la respuesta ambiental en la pospandemia, que debe haber un cambio de paradigma para que nos demos cuenta de una vez y para siempre, Dios quiera que así sea, que hay una sola naturaleza y una sola humanidad y hay una sola salud. Y que hoy ya no podemos dividir en países desarrollados o subdesarrollados, porque si la pandemia no tiene un tratamiento justo, si la pandemia no tiene un tratamiento justo en África,
hoy ya tenemos la cepa africana que exige nuevamente que empecemos a tener restricciones. Desde el punto de vista jurídico, el derecho a la salud, ¿qué promueve? ¿Qué visiones promueve? Y promueve básicamente una dimensión social del derecho, que nos exige un control de convencionalidad, y ese control de convencionalidad desde Almonacid Arellano, con Chile desde el año 2006, nos exige la supremacía del derecho supranacional, aún con el reconocimiento del derecho interno y el reconocimiento a nivel del derecho público provincial en un sistema federal. Ese reconocimiento constitucional y supraconstitucional exige que los jueces tengamos que atenernos a las interpretaciones de los tribunales internacionales. Y la operatividad de ese derecho supranacional exige que los jueces tengamos el deber de oficio, desde a Rodríguez Pereira, con Ejército Argentino 2012, Corte Suprema de Justicia de la Nación, de aplicar los postulados del derecho y la protección a la salud a nivel supranacional. Otro dato importante que transita la tutela judicial del derecho a la salud es la legitimación para su exigibilidad. Sin duda que hay un derecho público subjetivo a la protección de la salud, pero esto no solo se erige como un deber prestacional a través, ejemplo, de un plan de salud concreto como recipendiario del derecho conmutativo, de justicia conmutativo, en tanto y en cuanto hay una cartilla, hay un efector y hay una prestación de vida. El derecho a la salud es mucho más que eso. Y la legitimación en tal caso nos ayuda a reconocer un derecho a la salud como un derecho colectivo. Y así, no solo la Constitución, el artículo 41, el artículo 42 de la Constitución Nacional, sino el nuevo Código Civil, que ya tiene 6 años de desarrollo, así lo considera. ¿Qué alcance tiene ese reconocimiento prestacional a la salud? ¿Y qué pasa frente a la omisión? ¿Qué pasaba frente a las omisiones ilegítimas del viejo 1074 del Código Civil? La contracara de las omisiones ilegítimas nos abre la puerta de lo que Marcos Gómez Puente denominó la legalidad en cargo, el 7523, y el deber que tienen todos los órganos del Estado, los 3 poderes constituidos, de establecer no solo obrares conforme a derecho, sino que frente a grupos vulnerables hay que hacer más, hay que tener una actitud proactiva. Es decir, el juez tiene que ser un juez más inquisidor, un juez más presto a igualar esas desigualdades vulnerables. Por eso que el alcance del control judicial va a tener distinta intensidad según el carácter del derecho que estemos hablando. Un derecho, insisto, prestacional, con base quizás a relaciones jurídicas, muchas de esas basadas en el derecho privado, medicina prepaga, o un derecho más acerca o más cercano a los derechos públicos inherentes a los principios de la justicia distributiva, ¿verdad? Está en juego sin duda aquí el principio de división de poderes, el alcance del control, el interés público y el bien común. El bien común, el bienestar general, al que debe propender toda una sociedad. Ese ideario alberdiano en nuestra Constitución, que nos habla de promover el bienestar general. Y esa expresión del welfare state, tomada de la Constitución norteamericana, sin duda nos habla de que el Estado genera las condiciones de la vida necesarias para que cada uno de los individuos, por sí mismo y con el auxilio de entidades intermedias, puedan abastecerse en la vida, alcanzando su máxima perfección, y eso, a los que somos creyentes, a imagen Dei. La Organización Mundial de la Salud ha definido al bienestar general, al bien común, como un estado completo de bienestar, físico, psicológico, social, y no solo como ausencia de enfermedad, ¿verdad? Y esto nos indaga fundamentalmente a promover, para que esto acontezca, esas condiciones preexistentes
al ideario o al desiderato del derecho a la salud es el desarrollo humano. El concepto entonces de desarrollo humano ha sido ya definido por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y es un proceso, es un proceso que es inacabado. Ese proceso inacabado hace al desarrollo de una sociedad, mediante el cual ese desarrollo genera la posibilidad de ampliar oportunidades para que los individuos puedan tener una vida lo más prolongada posible, saludable, accediendo a la educación y al disfrute máximo de su condición y su dignidad humana. Dicho esto, quería reconocer que frente a los supuestos en los que la justicia, como reserva y como garantía de la protección del derecho a la salud, tiene el deber, a través del artículo 75, inciso 23, de avanzar en esa legalidad en cargo, es desde el caso Furlan que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha obligado a los Estados partes a tener esta actitud proactiva, prodescendiente, frente a sujetos que estén en situación de vulnerabilidad. Y aparte que esa atención sea temprana. Es decir, el razonamiento en aquel momento del tribunal, en el caso Furlan, indicaba que las autoridades judiciales debían haber tenido, y recuerden que la Argentina no lo tuvo, el estado de vulnerabilidad, en ese caso se llamaba Sebastián Furlan, que en las particularidades de más de 15 años recibe una indemnización por un accidente de responsabilidad del Estado en los juegos de una plaza pública, y esa indemnización había sido casi irrisoria con el transcurso del tiempo. La indivisibilidad de los derechos humanos en el derecho a la salud y la interrelación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, a través de la Declaración Universal de las Naciones Unidas y sobre todo 20 años después en la Conferencia Internacional de los Derechos Humanos en Teherán, de 1968, nos indicó que no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado al temor de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de los derechos económicos, sociales y culturales, tanto como los derechos civiles y políticos. Esa interdependencia que tiene como plafón de marcha el derecho a la protección de la salud, así lo mencionan ambos pactos internacionales, el económico, social y cultural, y el de derechos civiles y políticos. No puede realizarse el ideal del ser humano libre liderado al temor de la miseria, ¿verdad? Eso es fundamental que lo tengamos en cuenta. Creo que debo estar ya en mis últimos 5 minutos. No quiero seguir concluyendo sin mencionar unos datos fundamentales que a nivel internacional así se reconocen. ¿Qué pasa con el derecho a la salud y el medicamento? El medicamento a nivel internacional y la Organización Mundial de la Salud lo ha consagrado como un bien social. Y es muy importante tener hoy en cuenta esta situación porque tenemos una vacuna, tenemos que analizar si hay un derecho a la vacuna y tenemos posiblemente ya en desarrollo un medicamento como posible solución o tratamiento terapéutico para esta enfermedad que azota a la humanidad. Los medicamentos constituyen uno de los temas, sin duda, de mayor importancia en las políticas sanitarias y económicas, tanto desde el enfoque de las patentes y desde el monopolio de los patentes de los países desarrollados, como de aquellos países como nosotros que estamos en desarrollo. Hace años que ya la Organización Mundial de la Salud establece este tipo de políticas sanitarias universales y en materia de vacunación en fase 3 ha establecido un plafón de marcha para que sean los estados los garantes del plan de vacunación.
De hecho, sin duda que las patentes quedan en segundo término. ¿Por qué? Porque hay un reaseguro de esto. El desarrollo de esas vacunas no ha culminado el desarrollo científico en las fases de investigación pertinente. Entonces han tenido que ser los estados partes los que deben garantizar a la comunidad el suministro de una vacuna en fase 3, con las consecuencias jurídicas y los seguros de desarrollo pertinente. La provincia de Buenos Aires, como bonaerense debo reconocer, en el artículo 36, inciso 8, ha sido señero al establecer que la provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud en los aspectos preventivos, asistenciales, terapéuticos, sostiene al hospital público y gratuito en general, con funciones de asistencia sanitaria, investigación y formación, promueve la educación para la salud, la rehabilitación y la reinserción de personas tóxicodependientes. Y este mandato fundamental del 36.8. El medicamento, por su condición de bien social, integra el derecho a la salud. Y, obviamente, la provincia, a los fines de su seguridad y eficacia, debe asegurar la libre disponibilidad del medicamento. Por eso la provincia de Buenos Aires ha desarrollado el medicamento genérico para abastecer esta demanda. ¿Qué nos dice hoy la Organización Mundial de la Salud y el derecho a la vacuna? Paradójicamente, y esto probablemente esté en un análisis o un reanálisis, Mike Ryan, que es jefe del programa de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, advierte que exigir la vacunación obligatoria o pedir una prueba de vacunación a los ciudadanos es algo que hoy por hoy la Organización Internacional no apoya, a pesar de los riesgos que corren quienes se niegan a inocularse contra este virus mortal y que hoy ha dejado, insisto, más de 5.200.000 fallecidos, sino también el compromiso que se genera frente a terceros. Para concluir, ya estoy prácticamente en los 20 minutos que se me han impuesto. La protección al derecho a la salud hoy es un cometido esencial del Estado, como decía Sayagués Lazo. No es ni un servicio público, sino es un cometido. ¿Qué significa que es un cometido? Es un designio inherente al Estado. El Estado tiene sus tres efectores: la medicina prepaga, los efectores públicos, las obras sociales, de la 23.660, y el hospital público. La justicia distributiva va a poder avanzar cuando la prestación se aparte del programa médico obligatorio que nivela a los tres efectores. Y va a poder hacer justicia distributiva, sin duda, cuando la prestación esté a cargo del hospital público. ¿Por qué? Porque subyace detrás de eso los recursos que abastecen la demanda. Y los recursos públicos de rentas generales permiten un manejo un tanto más discrecional del Ministerio Público, que es el encargado, la cartera pública, que por presupuesto puede asignar y desasignar partidas. Pero ojo con apartarse de la justicia conmutativa y hacer justicia distributiva cuando está comprometida la salud en efectores privados fuera del programa médico obligatorio. Porque allí el juez sentenciante debe hacerse cargo, porque ese desbalanceo de los principios de la justicia conmutativa que pueda generar en un efector de la salud de carácter privado, esas consecuencias económicas que allí se generan, también van a tener que equilibrarse a nivel social y el juez va a tener que hacerse cargo. Bueno, espero en estos 20 minutos haber abordado un tema que es candente, muy preocupante y que toca sensiblemente la vida de todos nosotros. Nuevamente, muchas gracias y muy amable por la atención. Muchísimas gracias, doctor Gustavo Espa Carotel, y sobre todo
las importantísimas reflexiones que nos ha dejado en torno al derecho humano a la salud, cuya importancia y complejidad ha sido definitivamente expuesta por esta situación de emergencia sanitaria. Continuando con el panel octavo,